dos tipos de cortocircuito. El cortocircuito tripolar con contacto a tierra o sin contacto a tierra era el más importante, el que tenía corrientes más grandes. En casos especiales, el cortocircuito monofásico podía tener el mismo valor de corriente de cortocircuito tripolar. Ese era el caso de que, la impedancia de la Tierra sea cero. Son inalámbricos, ¿no? Por favor, coronel, su micrófono. Entonces, y el caso pues de que la impedancia de Tierra sea cero es un caso hipotético. Siempre la impedancia, por más pequeña que sea la impedancia de la Tierra, no va a ser cero. Podemos suponer que sea cero, pero siempre va a tener un valor, aunque sea ínfimo. Eso hace que siempre el cortocircuito tripolar, con contacto a tierra o sin contacto a tierra, presente las corrientes permanentes de cortocircuitos más grandes. Eso hacía que, debamos prestarle más importancia al cortocircuito tripolar, recordándoles de que el con contacto a tierra o el sin contacto a tierra tienen el mismo resultado, tienen el mismo valor de corriente. Son simétricos y tienen el mismo valor. Entonces, al ser la corriente más grande, presenta efectos o esfuerzos más grandes, o sea, los apoyos donde van a estar soportando los conductores, las barras de los equipos, tienen que ser más fuertes. A su vez produce mayor cantidad de calor por ser la corriente más grande. Entonces, deben tener los conductores mayor dimensión. Y por último, lo que nos interesa a nosotros, lo que nos interesa es calcular dispositivos de protección para poder utilizarlos en los sistemas eléctricos. Es decir, les comentaba que si nosotros estamos calculando un cortocircuito en baja tensión, tenemos que ver cuál es el interruptor termomagnético adecuado que debemos instalar ahí donde estemos calculando. Esto si es en baja tensión. Si es en alta tensión, bueno, este aparato ya no se utiliza, sino lo que se utiliza es el interruptor de potencia, que ya son aparatos grandes de por lo menos 1,5 metros de altura y 80 centímetros de ancho y por lo menos medio metro de profundidad, aparatos más grandes. Entonces, nos vamos a dedicar de aquí en adelante a analizar el cálculo del cortocircuito tripolar. Recordarles, jóvenes, de que hoy ya voy a empezar a tomar asistencia. Entonces es necesario que habiliten sus cámaras. Entonces, tengan presente eso. Bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a analizar el cortocircuito tripolar, como habíamos dicho. El cortocircuito tripolar. Ya no vamos a nombrar si es cortocircuito tripolar con contacto a tierra o sin contacto a tierra, porque decimos que desde el punto de vista de la corriente de cortocircuito permanente tienen el mismo resultado, el mismo valor las corrientes. A ver, un ratito, parece que hay alguien llamando.
Es que estoy mandando un mensaje diciéndoles de que estoy empezando la clase. Entonces, vamos a decir simplemente el cortocircuito tripolar. Y vamos a ver primero el cortocircuito tripolar en lo que vamos a llamar redes de tensión rígida. Redes de tensión rígida, me adelanto a comunicarles, son aquellas redes que cuando se produce el cortocircuito, la impedancia no varía, la impedancia es constante. Y normalmente los equipos que son rígidos desde el punto de vista del cortocircuito son los transformadores, las líneas aéreas, los cables subterráneos, las bobinas de reactancia. Esos son rígidos. Se les llama rígidos porque su impedancia es constante durante el cortocircuito. En cambio, las redes no rígidas son aquellas en que la impedancia es variable. Y ese caso se presenta con los generadores y los motores. ¿Sí? Entonces, es por eso que vamos a ver cómo calculamos el cortocircuito tripolar en redes de tensión rígida, y para ello vamos a dar este pequeño ejemplo que van a ver que el desarrollo matemático es largo. Vamos a tener acá una barra de alta tensión que suponemos que está energizada con una tensión constante, tiene tensión, y alimenta este transformador que está caracterizado por su potencia nominal S sub n y un parámetro que vamos a utilizar mucho a lo largo de la materia, que es mu sub K, U sub K o mu sub K, llamada tensión de cortocircuito. Entonces, esta barra de alta tensión, que tiene una tensión constante, alimenta este transformador, y acá en la barra de baja tensión tenemos un pequeño alimentador que alimenta a una carga. Alimenta a una carga. Entonces, si acá en alta tensión hay una tensión constante, ¿eso quién lo tiene que proveer? Un generador. Entonces, vamos a dibujar el circuito equivalente de una fase de este ejemplo. Si bien vamos a suponer que este transformador es tripolar y la carga es trifásica, entonces aquí la falla que vamos a calcular es la barra de baja tensión. Entonces, para resolver este circuito, vamos a dibujar el circuito equivalente unipolar, que es el que está a la derecha. Unipolar. O sea, necesitamos dibujar solamente una fase del circuito, porque como es simétrico, lo que sucede en una fase sucede en las otras dos en forma idéntica. Entonces, entre este punto y este punto tenemos la fase, la tensión de una fase, o sea, la tensión de una fase acá del lado de alta, que vamos a imaginar que la provee pues este generador, ¿ya? Luego en la fase, luego tenemos de esta tensión, tenemos el transformador acá. Tenemos el transformador. Ese transformador, desde el punto de vista del cortocircuito, va a estar caracterizado por esta resistencia R sub K, que va a ser la resistencia del transformador, y esta reactancia X sub K, que va a ser igual a omega L sub K. Sería la reactancia inductiva del transformador. En su conjunto, este R sub K más la JX sub K nos va a dar la impedancia del transformador. Entonces, repito que esto es el circuito equivalente de una fase. Y acá vamos a tener entre este punto y este punto, a ver, vamos a marcar,
entre este punto y este punto, vamos a tener la carga. La carga que la estamos dibujando acá como constituido por la resistencia R sub B, la resistencia de operación, podríamos decir, y la reactancia de operación. La reactancia de operación. R sub B, la resistencia de operación, y X sub B, la reactancia de operación, que es omega L sub B. ¿Qué sería la impedancia de esta carga C? Sería la impedancia de esa carga C. ¿Ya? Entonces, el circuito monofásico va a ser, entonces, esto va a ser la fase, y acá abajo, y acá abajo va a estar el neutro, ¿ya? Esto que está acá no le prestan importancia ahorita. Esto es para analizar el cortocircuito, este ramal. No lo estamos viendo. Ahorita en operación normal, ¿qué es lo que tenemos? Que aquí aplicamos una tensión constante a la barra de alta tensión y por acá va a circular una corriente I sub B hacia la carga, que es esta corriente, I sub B que va a circular a la carga, por la carga, ¿ya? Entonces, este sería el circuito equivalente unipolar. Entonces, quiere decir que si nosotros aplicamos una tensión UDT, va a ser igual a la caída de tensión en la impedancia del transformador más la caída de tensión en la impedancia de la carga. Bueno, en operación normal, la tensión instantánea UDT, aquí entre fase y neutro del circuito equivalente monofásico, va a ser, esta tensión es una senoidal, y la tensión senoidal no es más que igual que la tensión máxima por el seno de omega t. Entonces, y esa tensión máxima no es más que raíz de 2 por la tensión eficaz. Eso lo han estudiado en teoría de circuitos. O sea que la tensión eficaz de una tensión alterna no es más que la tensión máxima sobre raíz de 2. Entonces, la tensión que estamos aplicando aquí a este circuito, a este transformador y a esta carga, la podemos escribir con esta expresión. UDT va a ser raíz de 2 por U, donde U es la tensión eficaz. Esto, raíz de 2 por U, no es más que la tensión máxima por el seno de omega t más phi sub U. Phi sub U es el ángulo de impedancia que tiene el vector, la fase de este circuito con respecto a la referencia. Esto, si hay un ángulo phi sub U, significa que el vector de la fase, por ejemplo, si estamos estudiando la fase 1, no es 0, sino tiene ya para t igual 0 ha barrido un cierto ángulo phi sub U. Entonces, la ecuación del circuito en operación normal de esta red de tensión rígida no es más que U de t raíz de 2 de la tensión eficaz por seno de omega t más phi sub U. Aquí la impedancia Z sub B, que sería, a ver, acá va a estar escrito, lo voy a achicar un poquito esto. Aquí está. ¿Ya? Aquí está la impedancia. R sub B y X sub B constituyen la impedancia de operación Z sub B. El módulo de esta impedancia es mucho más grande que el módulo de la impedancia esta de operación Z sub K. O sea, la impedancia de la carga
siempre va a ser mucho más grande que el módulo de la impedancia del transformador. Claro, porque el transformador no tiene que producir grandes caídas. Normalmente esas caídas es del 1%, 2%, muy pequeñas. En otras palabras, si aquí aplicamos una tensión 220 voltios, aquí en la carga ese puede ser, tiene que ser cercano a 220, no justamente 220 porque hay una pequeña caída acá, puede ser 219,8, ¿ya? Eso es lo que quiere decir en esta expresión de acá o en el circuito, que la impedancia de operación es mucho mayor que el módulo de la impedancia de la carga. Y esa impedancia de operación tiene un ángulo que va a ser tangente a la menos 1. A ver, voy a ver acá. Tangente a la menos 1 de la reactancia X sub B sobre R sub B. Entonces, la solución de esta ecuación de tensión del circuito anterior, de U de T, va a ser esta corriente I sub B. Esa va a ser la solución, va a ser la corriente que circula por la carga. Es por esa razón que acá estamos poniendo que la solución de esa tensión es esta fórmula, es esta corriente. Y sub B de T va a ser raíz de 2 de la corriente de operación. Esta corriente de operación está en valor eficaz por seno de omega T más phi sub U menos phi sub B. O sea, si dividimos a U de T sobre la impedancia esta Z sub B, lo que nos va a dar es esta I sub B de T. Raíz de 2 por U sobre Z, sobre el módulo de Z sub B, no es más que la I sub B. Y esa corriente va a estar atrasada respecto a esta tensión que la genera este ángulo phi sub B. Entonces, eso es lo que sucede en ese circuito equivalente unipolar de la red de tensión rígida. Ahora, el siguiente paso es ver qué pasa si en este ejemplo que estamos viendo, aquí donde está esta flecha, este zigzag acá, estamos haciendo una falla tripolar, o sea, estamos cortocircuitando la barra de baja tensión. Estamos cortocircuitando la barra tensión. Entonces, si hacemos el cortocircuito en la barra de baja tensión, esta tensión en la barra trata de irse a cero. Entonces ya no le llega corriente corriente a la carga. Esta I sub B es cero. Y por acá, entre el transformador y por acá, por decirle, lo voy a marcar, por ahí va a circular la corriente de cortocircuito. Va a circular la corriente instantánea de cortocircuito. Entonces, lo que vamos a analizar ahora, el segundo paso es producir el cortocircuito tripolar aquí en la barra de baja tensión. Entonces, no va a haber corriente que circula a la carga. ¿Por qué? Porque acá la tensión ahí donde estoy marcando se hace cero y el transformador a la barra, en lugar de la falla, va a entregarle una corriente de cortocircuito. Es como el foco, vamos a hacer una analogía, que tienen ustedes ahí donde están estudiando. Ese foco que tienen posiblemente al frente o arriba de sus cabezas, le llegan dos cables. Le llegan dos cables, la fase y el neutro. Para que funcione ese foco, le llegan la fase y el neutro. Entonces, entre fase y neutro
hay 220 voltios. Entonces 220 voltios le llega al foco que tiene una impedancia Z sub B. Entonces va a circular una corriente I sub B por el foco que va a hacer que ilumine. Pero ¿qué es lo que pasa si antes de esos dos cables fase y neutro del foco que está alumbrando, que antes había 220, los unimos? Estamos haciendo el cortocircuito monofásico. Entonces, al unirnos, ya no le llega corriente al foco porque la tensión se hizo cero antes del foco. Y ahí donde estamos uniendo los conductores, se pone al rojo vivo, hace el cortocircuito. Circula la corriente de cortocircuito. Es similar esto lo que vamos a analizar ahora. Entonces, en este circuito equivalente unipolar de una fase, equivale a unir aquí el circuito. O sea, unirlo antes, unir la fase con el neutro a través de estos cables antes de la carga, antes de la impedancia Z sub B. Entonces, en cortocircuito unimos acá. Entonces, acá lo que estamos haciendo es poner ficticiamente un interruptor que está unido por un lado con la fase, con su cable a la fase, y por el otro lado al neutro. En operación normal, este interruptor ficticio está abierto. Entonces la tensión la entrega una corriente I sub B a la carga, al estar S abierto. Si en T igual 0 se produce el cortocircuito acá en la barra de baja tensión, acá, si en T igual 0 se produce el cortocircuito, equivale a cerrar el interruptor. Entonces, equivale a hacer el cortocircuito. Entonces, esta I sub B va a ser 0. Y por acá, que está cerrado, va a circular la corriente instantánea de cortocircuito. Entonces, eso es lo que vamos a analizar ahora. Bueno, eso es lo que vamos a analizar. Pero para poder hacer el cálculo, decíamos que si hacemos el cortocircuito acá en la barra de baja tensión, si equivale que en T igual 0 cerrar el interruptor S. ¿Ya? Entonces, en ese caso, tenemos que plantear cuál es la ecuación del circuito. La ecuación del circuito va a corresponder a este circuito simplemente. Ya no va a estar presente la impedancia de la carga. Entonces, quiere decir que la tensión aplicada acá va a ser igual a una caída en la resistencia más una FEN de autoinducción en la inductancia L sub K. Si cerramos eso está escrito aquí. Eso está escrito aquí. Quiere decir que U de T va a ser igual a la corriente instantánea de cortocircuito I sub K de T por R sub K más la FEN de autoinducción en la inductancia L sub K, que no es más que L sub K por la derivada de la corriente instantánea de cortocircuito respecto del tiempo. Entonces, esa es la ecuación del circuito cuando se cierra la llave S. Es decir, esa U de T va a ser igual a una caída en la resistencia, a una caída de potencial en la resistencia R sub K, más una FEN de autoinducción en la inductancia L sub K. Y esas caídas va a estar producidas por las corrientes I sub K de T, por las corrientes I sub K de T. Entonces, esta expresión que tenemos acá, es lo que se conoce con el nombre de ecuación diferencial.
Esta es una ecuación diferencial de primer orden, la ecuación diferencial más sencilla que existe. La han visto en alguna materia. Teoría de circuitos, hay otra materia posterior, ahí han visto ecuaciones diferenciales. De todas maneras, yo voy a dar un pantallazo cómo las resolvemos. Toda ecuación diferencial, en especial si es una ecuación diferencial de primer orden, tiene una solución general, tiene dos soluciones. Una solución general llamada ecuación homogénea y una solución particular o llamada ecuación inhomogénea. Es decir, esto que está acá. Es decir, esto que está acá. Que la solución de esa ecuación diferencial va a ser la solución homogénea, esta de acá, más la solución inhomogénea. La solución homogénea nos va a dar la corriente transitoria y su K transitoria, y la inhomogénea la corriente de cortocircuito permanente. Entonces, en otras palabras, la solución de esta ecuación diferencial es esta. Va a ser la suma de una corriente instantánea de cortocircuito transitoria más una corriente instantánea de cortocircuito permanente. ¿Cómo encontramos esta corriente de cortocircuito y su K transitoria? Para encontrar esa corriente de cortocircuito transitoria, lo que hacemos es hacer cero esta ecuación de tensión. O sea, aquí esta parte la igualamos a cero, hacemos cero y la resolvemos. Y resolvemos esta suma, ¿ya? De integrales, ahí por medio de integrales se la resuelve esto. O sea, se procede a despejar diferencial de I sub kt, y de ahí sale una expresión, y de ahí va a salir el I sub kt. Entonces, igualando a cero esta ecuación de tensión, vamos a terminar esta IK transitoria, y esa igualada a cero es esta, I sub k de t por R sub k, más L sub k de diferencial de I sub k de t respecto del tiempo, que no es más que esto que está escrito acá. Todo eso, esto lo igualamos a cero, y de acá, despejando esta expresión diferencial de I sub k y integrando, va a salir que la corriente instantánea de cortocircuito transitorio, que le va a llamar I sub k transitorio, I sub kt de t, va a ser una constante Tc por una exponencial decreciente. Va a ser C por E a la menos R sub K sobre L sub K por tiempo. En esta expresión, el cociente de L sub K sobre R sub K se denomina constante de tiempo. Y eso da la idea de, dependiendo del tiempo de esa constante de tiempo, nos va a dar idea cómo decrece esa corriente instantánea de cortocircuito. Bueno, entonces decíamos que esta es la IKT transitoria, es la solución de esta IKT. Pero hay una constante C que hay que determinar. Eso graficándolo no nos da esta gráfica. Y sub KT, la corriente instantánea de cortocircuito transitoria en función del tiempo, no es más que esta exponencial decreciente. Estoy buscando. Ve, aquí está. Entonces, para t igual 0, tenemos este valor de C.
Para t mayor que 0 empieza a decrecer esto para acá. La tangente trigonométrica para t igual 0 no es más que esta constante de tiempo que ha puesto acá con el nombre de t. Entonces, la solución de esa corriente, la parte IK transitoria, es esta expresión que graficándola nos da esa función. Y la solución particular, que no es más que esta IK permanente, va a depender de esta tensión. Va a depender de esa tensión. Esa solución particular va a dar esta expresión que está acá. Y su Kp, de corriente instantánea de cortocircuito particular, raíz de 2 de IKP va a ser seno de omega t más phi sub u menos phi sub k. Phi sub k es el ángulo de impedancia del transformador. Y este valor de I sub Kp, la corriente permanente de cortocircuito, no es más que la tensión eficaz sobre la impedancia de cortocircuito del transformador. Fíjense que esto no es más que una senoide. Entonces, si aplicamos esta onda de tensión UDT, la negra llena, la con raya a raya, no es más la I sub Kp. Si sumamos esta I sub Kp con la de acá, nos va a dar, perdón, un ratito, con esta, si sumamos esa con esta, nos va a dar la solución de la corriente instantánea de cortocircuito. Entonces, a ver un ratito. Entonces, ya hemos determinado entonces esta I sub Kt, que es esta gráfica, ¿ya? Y esta I sub Kp, que corresponde a esta otra gráfica, o en fórmulas tenemos lo siguiente. La I sub Kt es esta exponencial decreciente y la I sub Kp no es más que esta expresión que está aquí, ¿ya? La sumamos y no es más que esta expresión de acá. La sumamos, esta es la parte transitoria y esta es la parte permanente. Entonces, esa es la solución. Ahora, para determinar esta constante C, tenemos que aplicar condiciones que para el momento que se produce el cortocircuito, para t igual 0, se debe cumplir que la corriente instantánea de cortocircuito, se debe cumplir esto, que la corriente instantánea de cortocircuito para t igual 0 debe ser igual a la corriente instantánea de operación. Claro, los fenómenos de cortocircuito no producen saltos, son continuos. Entonces donde sea t ponemos 0 y de ahí vamos a despejar cuánto vale la constante C. ¿Cuánto vale la constante C? Que es esta expresión. Es un chorizo largo. Entonces, esta constante C la reemplazamos en esta expresión de aquí y obtenemos el valor de la corriente instantánea de cortocircuito, que es esto así. ¿Ya? Entonces, esa es la corriente que circula
esa es la corriente que circula. Ya, esa es la corriente que circula por acá cuando se produce el cortocircuito. Entonces, de esta manera se, se produce, se puede demostrar cuánto vale la corriente instantánea de cortocircuito en una red de tensión rígida. Voy a dejar de compartir pantalla. Un ratito. Bien, bien, jóvenes. Vamos, se me está acabando el tiempo. Voy a terminar la clase esta y vamos a grabar de nuevo. Vamos a entrar de nuevo. Y se me ha acabado la, la, la batería del celular. Y ustedes pulsen. Yo ahorita voy a... ¡Ay! No puedo ver el número de la clase. Ah, se me acabó la batería. No puedo ver el número de la clase. A ver, lo vamos a terminar acá. Lo vamos a terminar acá, no me para. Bueno, ¿Va a dentro de un tomar minuto lista, se ingeniero? corta. ¿Cómo dice? ¿Va a tomar lista? Ya tomé, ya tomé, ya, ya tomé. ¿Qué les iba a decir? Lo que hemos visto ahora, seguro que se han asustado, porque a estas alturas de ustedes es chino esto, y es ecuaciones diferenciales. La clase de hoy y las dos venideras son las clases más pesadas, pero simplemente lo que estamos viendo es de que lo que queremos determinar, la corriente, tiene solución, ¿ya? Entonces, en la próxima clase lo vamos a ver nuevamente esto, ¿ya? Pero ahora le he dado un pantallazo y en la próxima clase otra vez lo vamos a volver a ver para que por ahí salgan las preguntas pertinentes del caso. Si hay alguna pregunta, me la